En el archivo fotográfico del Museo Histórico de Buenos Aires, Argentina, la investigadora doctora Elena Martínez trabajaba en un proyecto de catalogación digital de fotografías del período colonial. Era un trabajo meticuloso que exigía atención a los detalles y sensibilidad histórica para comprender contextos sociales complejos capturados en imágenes antiguas. Entre cientos de retratos de familias de la élite porteña del siglo XIX, una fotografía datada de 1873 llamó su atención de forma inmediata y perturbadora. La imagen mostraba a una familia blanca acomodada, posando formalmente frente a una casona imponente de estilo colonial. A primera vista, parecía un retrato más de la aristocracia argentina durante la era de la Organización Nacional. Pero cuando Elena amplió la imagen en alta resolución para examinar detalles, notó algo en el rincón derecho de la composición que la dejó profundamente inquieta. Dos niñas pequeñas sentadas en el suelo, separadas espacialmente del grupo principal de adultos. Una niña blanca y una niña de rasgos indígenas, posicionadas lado a lado, pero en un contexto que comunicaba volúmenes sobre jerarquías raciales crueles de la Argentina post-independencia. Antes de continuar con esta historia, suscríbete para no perder las memorias que el tiempo intentó borrar. Cada nombre recuperado es un acto de justicia histórica. La niña de rasgos indígenas, que aparentaba tener aproximadamente 5 a 7 años de edad, estaba vestida con ropas simples pero limpias, claramente diferenciadas de las vestimentas elaboradas de la niña blanca a su lado. Su postura era rígida. Su mirada fija en la cámara cargaba la expresión que Elena reconoció inmediatamente como típica de niñas que habían perdido la inocencia muy temprano, que conocían su lugar precario en jerarquías sociales brutales. Aquella no era una niña jugando libremente, era una niña viviendo en condiciones de subordinación sistemática. Su infancia, definida por servidumbre a la familia, que la mantenía en situación legalmente ambigua, pero prácticamente indistinguible de esclavitud. Elena sabía que estaba frente a un documento visual extraordinario y devastador, una imagen que revelaría verdades terribles sobre prácticas que la sociedad argentina de 1873 consideraba normales, pero que eran profundamente deshumanas. ¿Qué historia específica se escondía detrás de aquella niña posicionada en el suelo al lado de una niña blanca privilegiada? ¿Y por qué la familia había elegido incluir a aquella niña en la fotografía formal, documentando permanentemente relaciones de poder que eran simultáneamente omnipresentes y raramente admitidas abiertamente? La fotografía medía aproximadamente 20 por 25 centímetros, impresa en papel albuminado de calidad excepcional. La técnica era claramente de estudio profesional ambulante. Un fotógrafo que viajaba a residencias de familias acomodadas, llevando el equipo pesado necesario para producir imágenes de alta calidad. El escenario era el exterior de una casona colonial imponente, arquitectura de 2 pisos con galerías amplias, ventanas con postigos de madera, columnas decorativas demostrando riqueza y estatus social elevado de la familia retratada. El grupo principal en la fotografía consistía en 4 personas blancas posicionadas en un arreglo jerárquico cuidadosamente planeado. El patriarca, hombre de aproximadamente 50 años, con barba oscura bien cuidada y bigote al estilo de la época, estaba sentado centralmente en una silla ornamentada, traída especialmente para la fotografía. Vestía traje oscuro de 3 piezas de calidad excelente, camisa blanca con cuello alto almidonado, corbata y cadena de reloj visible. Su postura era autoritaria. Manos descansando formalmente sobre las piernas, mirada directa a la cámara, comunicando confianza y poder. Detrás de él, de pie en semicírculo, estaban 3 personas más jóvenes. A su izquierda,
Una mujer de aproximadamente 45 años, usando vestido oscuro de tela pesada, con detalles de encaje blanco en el cuello y puños, cabello recogido en moño elaborado. Su expresión era seria, controlada, demostrando dignidad formal típica de matriarcas de familias de élite. Al centro, detrás del patriarca, una joven mujer de aproximadamente 20 años, vistiendo vestido claro, más elaborado que el de la mujer mayor, cabello en rizos largos cayendo sobre los hombros. La derecha, un joven hombre de aproximadamente 18 años, usando traje oscuro, similar al del patriarca, pero de corte ligeramente menos formal, demostrando que era el hijo todavía no completamente establecido en autoridad propia. Pero era el rincón derecho de la fotografía, espacialmente separado del grupo principal de adultos, que contenía el elemento que tornaba aquella imagen históricamente extraordinaria y moralmente devastadora. Dos niñas pequeñas estaban sentadas en el piso de piedra de la galería, aproximadamente 2 metros a la derecha del grupo principal. La niña más cercana a la cámara era la niña blanca de aproximadamente 6 años, vistiendo vestido blanco elaborado con múltiples capas de encajes y volados, zapatos de cuero pulido, cabello rubio en rizos cuidadosamente arreglados. Ella miraba a la cámara con expresión de inocencia infantil típica, claramente incómoda con la necesidad de permanecer inmóvil durante la larga exposición fotográfica, pero obedeciendo instrucciones de adultos. Al lado de ella, ligeramente atrás y a la derecha, estaba la niña que capturara la atención de Elena, una niña de rasgos indígenas, de aproximadamente la misma edad que la niña blanca, tal vez 7 años, vistiendo vestido simple de tela lisa, oscura, sin ornamentación, pies descalzos, contrastando marcadamente con los zapatos pulidos de la niña blanca. Su cabello estaba atado apretadamente. Su postura era más rígida que la de la niña blanca y su expresión facial cargaba una seriedad imposible, una madurez forzada que no debería existir en un rostro tan joven. Sus ojos se fijaban en la cámara, pero sin curiosidad infantil, apenas con aceptación resignada de su posición. La composición visual comunicaba jerarquías múltiples de forma brutal. Adultos blancos estaban elevados, sea sentados en silla o de pie, en posiciones de autoridad. Niñas estaban en el suelo marcando subordinación generacional, pero entre las propias niñas había una jerarquía adicional, comunicada a través de vestimentas, calzados, posicionamientos sutiles. La niña blanca estaba ligeramente más al frente, la niña indígena ligeramente atrás, reproduciendo en escala infantil las jerarquías raciales que estructuraban toda la sociedad argentina de 1873. En el reverso de la fotografía, escritos con tinta permanente en caligrafía elegante, estaban las informaciones básicas: Familia Alcántara y Vega, Estancia San Rafael, Luján, Provincia de Buenos Aires, abril de 1873. Abajo, lista de nombres: Don Rodrigo Alcántara y Vega, Doña Isabel de Alcántara, Señorita Victoria Alcántara, Señor Martín Alcántara, Señorita Carmen Alcántara. Apenas 5 nombres para 6 personas en la fotografía. La niña indígena no tenía nombre registrado, era una presencia invisibilizada, incluso cuando visualmente presente. Elena sabía inmediatamente lo que aquella omisión significaba. La niña indígena no era considerada miembro de la familia merecedora de identificación formal. Era propiedad o, en el mínimo, persona subordinada, cuya individualidad no era reconocida suficientemente para merecer registro permanente. En 1873, Argentina vivía un período de consolidación nacional tras décadas de guerras civiles. La llamada conquista del desierto estaba en pleno desarrollo. Campañas militares que desplazaban y sometían a poblaciones indígenas de la Patagonia y la Pampa. La élite terrateniente porteña y bonaerense había consolidado su poder económico a través de la ganadería y agricultura extensiva,
y las estancias se habían convertido en centros de poder donde las jerarquías sociales y raciales se reproducían sin cuestionamientos. Aunque la esclavitud africana había sido formalmente abolida en Argentina desde 1813, existían otras formas de servidumbre que afectaban especialmente a poblaciones indígenas. Niñas y niños indígenas capturados durante las campañas militares o rescatados de comunidades desplazadas eran frecuentemente entregados a familias de la élite como sirvientes, bajo el eufemismo de que estaban siendo civilizados y cristianizados. La práctica era legal bajo la figura del depósito, donde jueces asignaban niños indígenas a familias blancas, supuestamente para educarlos, pero en realidad para explotarlos como mano de obra gratuita. Estas niñas y niños vivían en un limbo legal. No eran técnicamente esclavizados, pero tampoco eran libres. Debían trabajar sin remuneración hasta la adultez, sin acceso a educación formal, sin derechos reconocidos. Y una práctica particularmente común era asignar niñas indígenas como compañeras de niñas blancas de familias acomodadas, práctica que reproducía desde la infancia las jerarquías raciales y de clase que estructuraban la sociedad argentina. La niña en la fotografía vivía esa realidad. Elena necesitaba reconstruir su historia completa, descubrir quién era, cómo había llegado a aquella posición, qué vida y qué destino eventual encontró. Era trabajo de arqueología histórica, excavando a través de silencios y omisiones deliberadas para recuperar la humanidad de una persona que la sociedad de su época había intentado negar. La investigación comenzó por la familia Alcántara y Vega. Registros genealógicos y documentos preservados en archivos históricos revelaron que don Rodrigo Alcántara y Vega era un propietario rural próspero de la región de Luján, provincia de Buenos Aires, una de las áreas más ricas del interior bonaerense debido a la producción ganadera y agrícola. Su estancia, San Rafael, tenía aproximadamente 5.000 hectáreas de tierras cultivadas y pastoriles, y según inventarios preservados, empleaba a decenas de peones y criados en abril de 1873. El título de don reconocía su posición en la aristocracia rural. La familia vivía con considerable lujo, poseyendo no solo la estancia productiva, sino también residencia urbana en Buenos Aires, donde pasaban temporadas durante los meses menos intensos de trabajo agrícola. Eran, por todos los estándares, miembros establecidos de la élite terrateniente que dominaba la economía y política argentinas durante la segunda mitad del siglo XIX. Doña Isabel era la esposa de don Rodrigo, venida de otra familia de élite, con quien el matrimonio había consolidado alianzas económicas y sociales. Victoria era la hija mayor, entonces con 20 años, en 1873, destinada a un matrimonio que consolidaría aún más la posición de la familia. Martín era el hijo y heredero, siendo preparado para eventualmente asumir la administración de las propiedades familiares. Carmen era la hija menor, la niña blanca en la fotografía, nacida en 1867 y por lo tanto con 6 años en 1873. Pero ¿quién era la niña indígena al lado de Carmen? Registros oficiales de la familia no la mencionaban nominalmente. Ella no constaba en inventarios de personal, porque presumiblemente había sido asignada bajo la figura legal del depósito, pero tampoco constaba en registros formales de la familia. Era una presencia fantasmagórica, existiendo en los límites de sistemas de registro que no sabían cómo categorizar niñas que eran simultáneamente libres por ley, pero cautivas en la práctica. La respuesta comenzó a emerger cuando Elena encontró el libro de registros parroquiales de la Iglesia Católica local, donde bautismos de todas las niñas de la región eran documentados. En una entrada datada de marzo de 1867, había registro de bautismo de una niña identificada como Milagros, hija de madre indígena desconocida,
depositada en Estancia San Rafael por orden judicial. El padre no estaba listado, algo común para niñas indígenas capturadas o rescatadas. Milagros había nacido en enero de 1867. En un documento judicial de 1866 había anotación de que una niña indígena de aproximadamente 1 año había sido rescatada durante una campaña militar en la frontera sur y asignada mediante orden judicial a la familia Alcántara y Vega para su crianza cristiana y civilizada. Y en un inventario parcial datado de 1873 había entrada enigmática describiendo a Milagros como designada para compañía de la señorita Carmen, evaluación suspendida debido a circunstancias especiales de la posición. Aquella era Milagros en la fotografía, niña indígena legalmente depositada, pero en función específica que la diferenciaba de otros criados trabajando en los campos. Ella había sido designada desde edad muy joven para ser compañera constante de Carmen, hija menor de los propietarios. Era una práctica común, pero profundamente perturbadora. Niñas indígenas eran forzadas a jugar con, servir y atender constantemente a niñas blancas de la familia propietaria, creando desde la infancia relaciones que reproducían y naturalizaban jerarquías raciales y de poder. Milagros dormía en el cuarto de Carmen. Despertaba cuando Carmen despertaba. Jugaba cuando y como Carmen determinaba. Comía sobras después de que Carmen terminaba las comidas. Usaba ropas viejas que Carmen descartaba. Su existencia entera era definida por servir a otra niña que no era mayor que ella, pero que la sociedad trataba como infinitamente superior, simplemente por color de piel y circunstancias de nacimiento. Y todo esto era considerado normal, apropiado, hasta benevolente por los estándares de la época, que trataban como favor el hecho de que Milagros no estuviera trabajando en los campos bajo el sol abrasador, sino sirviendo dentro de la casa grande. La fotografía de abril de 1873 documentó esa relación. Carmen había completado 6 años recientemente, evento que la familia celebró con fiesta elaborada. Como parte de las celebraciones, don Rodrigo encargó una fotografía formal de la familia entera. Y en la lógica de la época, la compañera de su hija menor era parte suficientemente integral de la configuración doméstica para ser incluida en la imagen, aunque obviamente no como miembro igual de la familia, sino como propiedad o subordinada, marcadamente diferenciada a través de vestimenta, posicionamiento y eventual no identificación en los registros. Aquel era el secreto terrible en la fotografía. No era secreto en el sentido de ser escondido, sino en el sentido de ser tan normalizado que la sociedad de la época no veía el horror. Milagros estaba allí visible, documentada, pero deshumanizada de formas tan sistemáticas que hasta la familia que la fotografió no consideraba necesario registrar su nombre. Ella era compañía, propiedad, herramienta para socialización de la niña blanca, no persona con identidad propia, merecedora de reconocimiento. Si esta historia te toca el corazón, deja un comentario. Muchas voces del pasado aún necesitan ser escuchadas. Tu participación mantiene vivas las memorias de quienes sufrieron injusticias sistemáticas. Para comprender plenamente el significado de la fotografía y la situación de Milagros, era necesario primero entender el contexto más amplio de Argentina en 1873 y específicamente las prácticas relacionadas con niñas indígenas capturadas o rescatadas. El país vivía un periodo de expansión territorial agresiva, donde poblaciones indígenas de la Pampa y Patagonia eran sistemáticamente desplazadas, sometidas o exterminadas. La llamada conquista del desierto, que alcanzaría su punto máximo en 1879, bajo el mando del general Julio Argentino Roca, ya estaba en marcha durante la década de 1870.
Campañas militares capturaban a miles de indígenas, separando familias, destruyendo comunidades. Niñas y niños capturados eran frecuentemente distribuidos entre familias de la élite bajo la justificación de que serían educados y cristianizados, pero la realidad era que se convertían en sirvientes no remunerados, trabajando en condiciones de explotación severa. La figura legal del depósito permitía que jueces asignaran niñas indígenas a familias blancas hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Los depositarios supuestamente debían educar y cuidar a las niñas, pero en la práctica tenían control total sobre sus vidas, podían explotarlas laboralmente, castigarlas físicamente y raramente proporcionaban educación formal. Las niñas vivían en limbo legal, no eran esclavas técnicamente, pero tampoco libres, sin derechos reconocidos, sin capacidad de determinar sus propios destinos. Elena descubrió, a través de registros preservados, que las prácticas de designar niñas indígenas como compañeras de niñas blancas eran extremadamente comunes en estancias bonaerenses durante el siglo XIX. Había hasta terminología específica. Niñas en esa función eran llamadas chinitas de compañía o criadas de alcoba, eufemismos que oscurecían la realidad de que eran sirvientas infantiles forzadas. Documentos de viajeros europeos que visitaron Argentina durante la década de 1870 describían estas prácticas con frecuencia. Un diario preservado de un comerciante francés que visitó estancias bonaerenses en 1874 contenía observación perturbadora. Las niñas de las familias propietarias son criadas desde el nacimiento con pequeñas indias que atienden todos sus caprichos. Vi a una niña blanca de 5 años ordenando a una niña india de la misma edad como si fuera un animal doméstico. La niña blanca no comprende que está participando de un sistema de opresión. Para ella es simplemente normal tener otra niña existiendo apenas para servirla. Esa normalización era exactamente el propósito. Al criar niñas blancas desde la infancia con niñas indígenas en posiciones de subordinación absoluta, el sistema de dominación se reproducía ideológicamente. Niñas blancas aprendían desde la cuna que personas indígenas existían para servirlas, que jerarquías raciales eran naturales e inevitables. Niñas indígenas aprendían desde la cuna que eran inferiores, que no tenían derecho a voluntades propias, que sus existencias tenían valor apenas en la medida en que servían intereses de personas blancas. Milagros vivía esa realidad diariamente. Registros de correspondencias familiares, preservados en un archivo particular donado a un museo histórico, incluían cartas entre doña Isabel y su hermana, que vivía en otra provincia. En una carta datada de 1872, Isabel escribía sobre Carmen y Milagros. Nuestra pequeña Carmen está bien acompañada por la chinita que designamos para sus cuidados. La niña es obediente y aprende rápidamente cómo satisfacer las voluntades de Carmen. Es importante que Carmen aprenda desde temprano cómo dirigir a personas inferiores, habilidad esencial para la señora de casa grande que un día será. El lenguaje era casual, despreocupado, demostrando cuán profundamente normalizada era aquella explotación. Isabel no veía problema moral en tener a una niña de 5 años forzada a servir a su hija. Lo veía como educación apropiada, tanto para Carmen como para Milagros, cada una aprendiendo su lugar en jerarquías sociales y raciales que consideraba naturales e inevitables. Pero registros también revelaban que Milagros no era apenas compañera, sino esencialmente propiedad totalmente controlada. Una carta de 1873, escrita por Rodrigo Alcántara a un administrador de la estancia, instruía: la chinita Milagros debe permanecer siempre al lado de la señorita Carmen. No debe jugar con otras niñas de servicio.
Debe dormir en estera en el cuarto de Carmen, despertar cuando ella despierta, acompañarla en todas las actividades diarias. Cualquier desobediencia debe ser corregida inmediatamente, pero sin marcas visibles que puedan perturbar a Carmen. Aquella última instrucción era particularmente reveladora y perturbadora. Milagros podía ser castigada físicamente por desobediencias, pero castigos debían ser realizados de formas que no crearan marcas visibles, no porque hubiera preocupación genuina con el bienestar de Milagros, sino porque marcas podrían perturbar a Carmen. El confort emocional de la niña blanca era más importante que la integridad física de la niña indígena. Elena descubrió a través de investigaciones en múltiples archivos que situaciones similares a la de Milagros eran extremadamente comunes, pero raramente documentadas explícitamente. Fotografías eran raras. Correspondencias que mencionaban estas prácticas eran infrecuentes. Registros oficiales frecuentemente omitían niñas en posiciones ambiguas, pero a través de reconstrucción cuidadosa, usando fragmentos documentales dispersos, emergía la imagen de un sistema que explotaba niñas indígenas de formas sistemáticas y brutales. Había estimativas de historiadores sugiriendo que en grandes estancias de la provincia de Buenos Aires, durante la década de 1870, casi toda familia de élite con hijas pequeñas mantenía al menos una niña indígena en función de compañera. Multiplicado por cientos de estancias en la región, significaba miles de niñas indígenas viviendo en condiciones de servidumbre infantil doméstica, sus infancias robadas para servir caprichos de niñas privilegiadas. Milagros era una entre miles, pero la fotografía de 1873 la tornaba visible de forma que la mayoría nunca fue. Su imagen preservada a través de siglo y medio ofrecía un rostro específico, presencia concreta, humanidad individual a estadísticas abstractas sobre explotación infantil y desafiaba narrativas históricas sanitizadas que frecuentemente minimizaban o invisibilizaban completamente experiencias de niñas indígenas sometidas. La práctica de incluir niñas indígenas en fotografías familiares de élite era relativamente rara, pero no inexistente. Elena encontró otras fotografías similares en archivos argentinos, retratos de familias blancas donde niñas indígenas aparecían en los márgenes, posicionadas de formas que comunicaban subordinación. Pero la mayoría de esas fotografías, como la de los Alcántara y Vega, no identificaba a las niñas indígenas nominalmente. Eran presencias anónimas, rostros sin nombres, personas reducidas a funciones. Esa no identificación era en sí una forma de violencia. Negar nombre a una persona es negar individualidad, humanidad, derecho a existencia reconocida. Milagros existía para la familia Alcántara y Vega apenas como compañera de Carmen, no como Milagros persona con identidad propia. Y cuando la familia encargó la fotografía formal, esa misma lógica había sido reproducida. 5 nombres registrados para 6 personas. Niña indígena presente visualmente, pero ausente de los registros textuales. Elena sabía que reconstruir la vida de Milagros sería extremadamente desafiador, exactamente por causa de esas omisiones sistemáticas, pero estaba determinada a recuperar tanto como fuera posible, dar nombre e historia a la niña que la sociedad de su época había intentado tornar invisible. La reconstrucción de la vida de Milagros, después de la fotografía de 1873, reveló dimensiones adicionales del sistema que la explotaba. Elena descubrió a través de registros fragmentados y correspondencias familiares que Milagros permaneció como compañera de Carmen durante toda la infancia de ambas. A medida que Carmen crecía, Milagros crecía a su lado, siempre subordinada, siempre sirviendo, nunca reconocida como igual, a pesar de compartir prácticamente todo el tiempo juntas.
Registros escolares preservados revelaron que Carmen recibió educación formal a través de una institutriz particular contratada por la familia a partir de 1875, cuando tenía 8 años. Las clases ocurrían en la casa grande, cubriendo alfabetización, aritmética básica, francés, piano, bordado y otros conocimientos considerados apropiados para una señorita de élite. Milagros estaba presente durante esas clases, sentada en un rincón del cuarto mientras Carmen estudiaba, pero no recibía instrucción. Ella apenas observaba, absorbiendo conocimientos de forma incidental, pero nunca siendo formalmente educada. Una carta de la institutriz particular, datada de 1876, mencionaba a Milagros de paso. La niña india que acompaña a la señorita Carmen demuestra inteligencia notable. Ella absorbe lecciones apenas por estar presente, frecuentemente anticipando respuestas antes de que Carmen las articule. Sería capaz de aprender formalmente si le fuera permitida la instrucción, pero comprendo que no es apropiado educar formalmente a niñas en su posición. Aquel comentario era simultáneamente reconocimiento de capacidades intelectuales de Milagros y refuerzo de que tales capacidades no importaban, dada su posición social. Ella podía ser inteligente, pero inteligencia no cambiaba el hecho de que la sociedad la veía apenas como propiedad o subordinada, sin derechos a desarrollo propio. Sus capacidades eran desperdiciadas, su potencial sofocado, simplemente porque había nacido indígena en una sociedad de dominación racial. La adolescencia trajo cambios y nuevas formas de explotación. Documentos revelaban que a medida que Carmen entraba en años de preparación para matrimonio, las responsabilidades de Milagros se expandieron. Ella no era más apenas compañera, sino también camarera personal, responsable de vestir a Carmen, peinar cabellos, cuidar de ropas, acompañar en visitas sociales. Milagros tenía entonces 12 a 14 años, edad donde la mayoría de las niñas, en situaciones privilegiadas, todavía tendría alguna semejanza de infancia. Pero para ella la vida era trabajo constante, sin remuneración, descanso o reconocimiento. Los cambios políticos de Argentina durante las décadas de 1880 y 1890 trajeron transformaciones graduales en actitudes hacia poblaciones indígenas, pero esas transformaciones fueron lentas y limitadas. La conquista del desierto de 1879-1880 había efectivamente terminado con la resistencia indígena organizada en La Pampa y Patagonia, consolidando el control territorial del Estado argentino. Miles de indígenas fueron capturados, dispersados, sometidos a trabajos forzados o confinados en reducciones. Niñas como Milagros ya vivían en situación de subordinación que, aunque legalmente ambigua, era socialmente aceptada y raramente cuestionada. Registros revelaban que Milagros no tenía a dónde ir, no poseía recursos, no tenía familia más allá de aquellos que la habían mantenido en servidumbre desde la infancia. Y la familia Alcántara y Vega, como muchas familias de élite, simplemente mantuvo las relaciones de subordinación a medida que Milagros crecía, convirtiendo lo que había sido servidumbre infantil en empleo doméstico extremadamente precario. Milagros permaneció en la estancia San Rafael, ahora oficialmente como empleada doméstica. Recibía salario nominal, pero deducciones por alojamiento y alimentación consumían casi todo. Continuaba sirviendo a Carmen, que se había casado en 1886 y periódicamente visitaba la propiedad familiar. La relación entre ellas era compleja y profundamente asimétrica. Habían crecido juntas, compartido prácticamente todas las experiencias de infancia y adolescencia, pero siempre en posiciones de jerarquía absoluta que el cambio generacional no había eliminado. Correspondencia preservada entre Carmen y su madre incluía referencias ocasionales a Milagros. En una carta de 1890, Carmen escribía: «Milagros permanece tan dedicada como siempre.
A veces pienso que ella me conoce mejor que mi propio marido. Hay confort en tener a alguien que estuvo presente por toda mi vida, pero también reconozco la extrañeza de nuestra relación, como fuimos criadas tan próximas, pero siempre tan diferentes. Aquel reconocimiento de extrañeza era raro, pero no implicaba cuestionamiento fundamental de injusticias. Carmen reconocía la anomalía emocional de crecer tan íntimamente con alguien mantenido en subordinación permanente, pero no cuestionaba el sistema que había creado aquella situación ni tomaba acciones concretas para repararla. Milagros continuaba como empleada mal pagada, sin oportunidades de construir vida independiente. La investigación de Elena reveló que situaciones similares eran extremadamente comunes en el período post-conquista del desierto. La incorporación forzada de poblaciones indígenas no vino acompañada de reparaciones, distribución de tierras, programas educacionales o cualquier política que permitiera que personas previamente sometidas construyeran vidas independientes. El resultado fue que la mayoría permaneció trabajando para las mismas familias que las habían explotado, ahora bajo formas nominalmente libres, pero prácticamente similares de explotación. Milagros se casó en 1892, a los 25 años, con un hombre llamado Santiago, también de origen indígena, que trabajaba como peón en la misma estancia. La pareja continuó viviendo en la propiedad, trabajando como empleados. Tuvieron 4 hijos entre 1893 y 1901. Registros parroquiales mostraban que todas las niñas fueron bautizadas. Y significativamente, Carmen sirvió como madrina de 2 de ellas, creando vínculos formales de compadrazgo que eran comunes, pero que también reforzaban dependencias y jerarquías sociales. La vida de Milagros fue marcada por trabajo incesante y recursos limitados. Ella trabajó en la casa grande hasta edad avanzada, nunca teniendo oportunidad de desarrollo más allá de la servidumbre doméstica que había definido su existencia desde la infancia. Su educación incidental, observando clases de Carmen, la había tornado alfabetizada básicamente, habilidad rara entre población indígena de su generación, pero que nunca pudo aplicar para mejorar significativamente sus circunstancias económicas. Registros de defunción revelaban que Milagros había fallecido en 1918, a los 51 años, de causas listadas simplemente como fiebres y debilidad general, terminología vaga que frecuentemente indicaba años de trabajo extenuante y falta de acceso a cuidados médicos adecuados. Su funeral fue simple, entierro en cementerio local para trabajadores rurales. Carmen compareció, gesto que testigos familiares mencionaron en correspondencias como demostración de afecto genuino por alguien que había sido parte de su vida por tantas décadas. Pero afecto individual no compensaba estructuras sistémicas de explotación. Milagros había pasado la vida entera sirviendo a la familia Alcántara y Vega, primero como niña depositada en servidumbre, después como empleada mal pagada. Sus capacidades intelectuales habían sido desperdiciadas, sus oportunidades limitadas por barreras raciales y económicas, su humanidad nunca plenamente reconocida por una sociedad que siempre la había visto a través de lentes de inferiorización racial. La fotografía de 1873 había permanecido con la familia Alcántara y Vega a través de generaciones, eventualmente donada a Archivo Histórico en la década de 1980 por un bisnieto de Carmen. Durante todo ese tiempo, Milagros había permanecido sin nombre en los registros asociados a la fotografía, apenas presencia visual anónima. Fue la investigación de Elena en 2024 que finalmente recuperó su nombre, su historia, su humanidad individual. El descubrimiento tenía un significado que iba mucho más allá de Milagros como individuo. Ella representaba a miles de niñas indígenas que vivieron situaciones similares, cuyas historias fueron sistemáticamente invisibilizadas y olvidadas.
Dar nombre a Milagros, reconstruir su vida, reconocer sus experiencias y sufrimientos, era forma de honrar la memoria de todas aquellas niñas explotadas que nunca tuvieron sus historias contadas. La investigación de Elena sobre Milagros y la fotografía de 1873 reveló capas adicionales cuando logró localizar descendientes vivos, tanto de la familia Alcántara y Vega como de Milagros. El proceso fue largo y meticuloso, involucrando genealogía a través de múltiples generaciones, pero eventualmente produjo conexiones extraordinarias que trajeron dimensiones contemporáneas a la historia histórica. A través de registros civiles y redes genealógicas, Elena localizó a un tataranieto de Carmen, llamado Sebastián Torres Alcántara, jubilado de 72 años viviendo en Buenos Aires. Cuando fue contactado e informado sobre la investigación, Sebastián reveló que la familia siempre había sabido vagamente sobre la fotografía de 1873, pero nunca había investigado detalles de quiénes eran todas las personas retratadas. Él, generosamente, compartió documentos familiares adicionales preservados, incluyendo más correspondencias y fotografías posteriores. Sebastián comentó que había crecido escuchando historias sobre San Rafael, que había sido vendida en la década de 1950, cuando la familia transitó completamente a la vida urbana. Pero narrativas familiares raramente mencionaban a personas indígenas o empleados que habían trabajado en la propiedad. Era un silencio típico de familias de élite argentinas, incomodidad en confrontar directamente legados de explotación de los cuales habían beneficiado. Más extraordinario aún fue el descubrimiento de descendientes de Milagros. A través de registros de matrimonio y nacimiento, Elena rastreó el linaje hasta una bisnieta llamada Lucía Ríos, de 68 años, viviendo en un barrio del Gran Buenos Aires. Cuando Elena explicó la investigación y mostró la fotografía de 1873, Lucía quedó profundamente emocionada. Ella reveló que había crecido escuchando historias vagas sobre su bisabuela, que había trabajado en una estancia grande, pero los detalles siempre habían sido escasos. Ver la fotografía por primera vez, ver el rostro de su bisabuela como niña y comprender a través de la investigación de Elena lo que Milagros había vivido, fue una experiencia transformadora para Lucía. Ella dijo que siempre había sentido que había historias no contadas en la familia, silencios sobre el pasado que nadie quería explorar completamente. Ahora comprendía que los silencios eran parcialmente sobre el dolor de confrontar memorias de sometimiento y explotación. Lucía compartió que Milagros había transmitido algunos conocimientos a hijos y nietos, particularmente alfabetización básica que ella misma había adquirido incidentalmente. Varios descendientes habían conseguido educación formal en generaciones subsiguientes, construyendo vidas mejores que Milagros jamás pudo tener. Pero siempre había conciencia de cuánto potencial Milagros había tenido que nunca fue permitido desarrollar, cuánto ella podría haber sido si la sociedad la hubiera tratado con dignidad y justicia. Elena organizó un encuentro en 2024 entre Sebastián, representando a la familia Alcántara y Vega, y Lucía, representando a la familia de Milagros. Fue un momento cargado emocionalmente. Descendientes de la niña blanca privilegiada y la niña indígena sometida, finalmente encontrándose para confrontar historia compartida, pero profundamente asimétrica. Sebastián expresó sentimientos de responsabilidad histórica, reconociendo que la riqueza y oportunidades que su familia había acumulado habían sido construidas sobre la explotación de personas como Milagros. Lucía respondió con gracia, diciendo que apreciaba el reconocimiento, pero que más importante que culpa individual era compromiso colectivo de la sociedad con justicia, reparaciones y garantía de que tales explotaciones nunca más ocurran. El encuentro produjo decisión conjunta de trabajar con Elena
para publicitar la historia de forma educacional. Acordaron que la fotografía debería ser exhibida públicamente con la historia completa contada, incluyendo identificación de Milagros y reconstrucción de su vida. Sería forma de honrar su memoria y educar a nuevas generaciones sobre realidades de sometimiento infantil que frecuentemente son minimizadas o invisibilizadas en narrativas históricas. La investigación de Elena culminó en un libro publicado en 2024 titulado Infancias invisibles, niñas indígenas en la Argentina del siglo XIX. La fotografía de Milagros y Carmen se convirtió en imagen de portada. Aquel momento de 1873, ahora visto y comprendido por miles de personas que confrontaban verdades difíciles sobre el pasado argentino. El libro recibió atención significativa en círculos académicos, educacionales y públicos más amplios, generando discusiones sobre cómo enseñar historia de sometimiento de formas que reconocen plenamente la humanidad de personas sometidas y especificidades de sus experiencias. La fotografía fue incluida en exposición permanente en el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, en Buenos Aires, acompañada de panel explicativo detallado contando la historia completa de Milagros. Visitantes, especialmente niñas en visitas escolares, frecuentemente se detenían largamente frente a la imagen, confrontando la realidad de que una niña de edad similar a las suyas había vivido en condiciones de servidumbre. Era pedagogía visual poderosa, humanizando historia que frecuentemente es enseñada en términos abstractos de sistemas y estadísticas. Lucía Ríos fue invitada a múltiples charlas donde compartía la historia de Milagros y reflexiones sobre legados intergeneracionales de sometimiento. Ella hablaba sobre cómo la familia había superado adversidades a través de educación y trabajo, pero también sobre barreras persistentes que descendientes de personas sometidas continúan enfrentando. Su bisabuela Milagros había tenido inteligencia demostrable, pero fue sistemáticamente impedida de desarrollarla. ¿Cuántos potenciales similares fueron desperdiciados a través de siglos de sometimiento? ¿Y cuántos continúan siendo desperdiciados hoy a través de racismo estructural persistente? La historia de Milagros nos enseña varias lecciones fundamentales que permanecen relevantes. Primero, que el sometimiento no fue apenas sistema económico abstracto, sino conjunto de relaciones humanas concretas que causaron sufrimientos inmensurables a personas específicas. Milagros no era estadística, sino niña real que vivió vida entera en subordinación forzada. Reconocer especificidades humanas es esencial para comprensión histórica honesta. Segundo, que infancias fueron sistemáticamente robadas de niñas indígenas bajo sistemas de dominación racial. Milagros nunca tuvo infancia en el sentido de período protegido de desarrollo y juegos. Desde edad muy joven fue forzada a servir a otra niña, su existencia entera definida por trabajo no remunerado. Ese robo de infancias fue práctica sistemática que afectó generaciones. Tercero, que cambios legales no eliminan automáticamente jerarquías raciales ni garantizan justicia material. Milagros vivió hasta edad adulta en condiciones de explotación económica, nunca teniendo oportunidades de construir vida independiente dignamente remunerada. Libertad formal, sin reparaciones materiales o oportunidades concretas, era libertad incompleta. Cuarto, que memoria histórica es construida a través de elecciones sobre qué preservar y cómo nombrar. Milagros fue incluida visualmente en la fotografía, pero excluida de registros textuales, tornada anónima. Fue apenas a través de investigación histórica comprometida que su nombre e historia fueron recuperados. Esto demuestra la importancia de trabajo activo de recuperación de memorias invisibilizadas. Y finalmente,
que historia no es apenas sobre el pasado, sino informa presente y futuro. La fotografía de 1873 conecta directamente con debates contemporáneos sobre racismo, desigualdades, reparaciones. Comprender honestamente el pasado es necesario para construir futuro más justo. La fotografía de Milagros, a los 6 años, sentada en el suelo al lado de Carmen, permanece como uno de los testimonios visuales más poderosos sobre realidades de sometimiento infantil en Argentina. Aquella niña que la sociedad de su época intentó tornar invisible al no registrar su nombre, ahora tiene nombre, historia, descendientes que honran su memoria y presencia en museos y libros de historia. Su humanidad, que fue negada en vida, es finalmente reconocida póstumamente. Pero reconocimiento histórico, aunque importante, no es suficiente. La historia de Milagros debe inspirar compromisos con justicia, no apenas memorial, sino material. Debe motivar políticas de reparación para descendientes de personas sometidas. Debe fundamentar educación antirracista que prepara nuevas generaciones para construir sociedad donde ninguna niña jamás tenga la infancia robada por sistemas de explotación. Ella nunca contó su historia, pero la fotografía lo hizo por ella. El pasado no muere, espera. Hay silencios que pesan más que 1000 gritos. Si esta historia resonó contigo, suscríbete, comparte y deja tu comentario. Tu voz mantiene vivas las memorias que el tiempo quiso borrar.